Eran las 7 de la tarde y ya habías terminado la tarea, o al menos eso le dijiste a tu mamá. El televisor llevaba rato encendido, con ese zumbido bajito que hacían los aparatos de entonces. Y en la cocina alguien movía una olla, y entonces aparecía él, chaparrito, cachetón, con una voz aguda que en español sonaba igual de graciosa que en inglés. Ladeaba la cabeza, entrecerraba los ojos y soltaba la frase: ¿de qué estás hablando, Willis? Y en tu casa alguien se reía. Siempre alguien se reía. Lo que nadie te dijo, porque nadie lo sabía todavía, es que de los 4 rostros que estabas viendo en esa pantalla, 3 se apagaron antes de tiempo. Uno a los 42 años, otra a los 34. Y el cuarto, el hermano mayor, el que decía Willis, pasó 2 décadas peleando para no terminar igual. Esta es la historia de la serie más querida y más triste de la televisión de los 80. Si tú también creciste con la tele prendida y con esa risa grabada de fondo, este canal es tuyo. Suscríbete y cada semana volvemos juntos a ese tiempo, a esos rostros y a esas voces que todavía reconoces. Aquí no dejamos que se olviden. Noviembre de 1978. La cadena NBC estrenaba una comedia con una premisa que en el papel sonaba a chiste malo. Un millonario blanco de Park Avenue adopta a los 2 hijos de su empleada doméstica, 2 niños negros de Harlem, después de que ella muere. Nadie apostaba por eso. La serie duró 8 temporadas y 189 episodios. Y cuando llegó a la televisión abierta en México, doblada al español, pasó algo que los ejecutivos de Nueva York nunca calcularon. Aquí conectó más fuerte que allá. Piénsalo un segundo. En una casa mexicana de los 80, la fantasía de esa serie era completamente transparente. 2 niños pobres que de la noche a la mañana entran a un departamento inmenso, con muebles brillantes, con un hombre que los recibe y les dice que ahora esa es su casa. Y no los trata como sirvientes, los trata como hijos. Había familias enteras viendo ese capítulo el mismo día en que no alcanzó para el mandado, y por media hora la cosa se ponía tibia. Después estaba la voz, porque tú nunca escuchaste a Gary Coleman, escuchaste al actor de doblaje que le prestó a Arnold esa entonación picarona, ese modo de estirar las vocales antes del remate. Esa voz salió de un estudio en México y viajó hasta tu sala. Y se quedó ahí. 40 años después, si alguien dice la frase completa, tú no la escuchas en inglés, la escuchas en español, con el timbre exacto. Ese es el pegamento que ningún doblaje posterior logró repetir. Arnold Jackson era el fenómeno. El niño que se robaba cada escena, que hacía reír a los adultos y a los niños al mismo tiempo, que en su mejor momento llegó a cobrar $100,000 por episodio. $100,000 por episodio. Era, sin discusión, el niño mejor pagado de la televisión del planeta. Y aquí empieza la parte que nadie te contó. Gary Coleman nació en 1968 en Sion, Illinois. Fue dado en adopción de bebé. Y desde muy chico arrastró una enfermedad renal congénita que le cambió el cuerpo entero. A los 5 años ya estaba en tratamiento. A los 5 años recibió su primer trasplante de riñón. Los medicamentos que lo mantenían vivo también le frenaron el crecimiento. Y por eso ese niño de cachetes redondos siguió pareciendo un niño mucho después de dejar de serlo. Lo que el público celebraba como su gracia, lo chiquito, lo tierno, lo adorable, era el síntoma visible de una enfermedad que lo estaba desgastando por dentro. Trabajó 8 años seguidos con diálisis de por medio. Grababa, se enfermaba, volvía a grabar. En 1984, en plena serie, recibió su segundo trasplante. Tenía 16 años. Y mientras tanto el dinero entraba. Millones de dólares. Un fideicomiso a nombre del niño, administrado por sus padres adoptivos y por un asesor financiero. Todo en orden. Todo legal. Todo según le decían, esperándolo para cuando cumpliera 18. La serie terminó en marzo de 1986. Gary tenía 18 años recién cumplidos y fue a reclamar lo suyo. Del fideicomiso, que debía tener más de $8 millones, quedaban unos 220,000. En 1989 demandó a sus propios padres adoptivos y a su exasesor financiero. 4 años de juicio. ¿Ganó? Le dieron $1,280,000. Y con esa sentencia también perdió a su familia para siempre. Nunca reconstruyó la relación con ellos. Toma nota de esto, porque es el corazón de toda la historia.
El niño que hacía reír a millones de familias sobre la adopción y el amor filial, terminó demandando a los suyos y quedándose solo. Al otro lado del set estaba Dana Plato, la hermana mayor, Kimberly, rubia, guapa, con esa sonrisa perfecta que el público asoció de inmediato con la niña buena. Dana también había sido adoptada de bebé y también empezó a trabajar demasiado pronto. Antes de la serie ya había grabado alrededor de 100 comerciales. Ella era la que se llevaba mejor con todos en el set, la que llegaba de buen humor. Danny Cooksey, el niño que se unió en las últimas temporadas, contó años después que Dana llevaba a su bebé al estudio y que cada minuto que recuerda de ella la ve riéndose. En 1983 se embarazó. Tenía 19 años. Los productores decidieron que una madre soltera adolescente no cabía en una comedia familiar y sacaron a Kimberly de la trama. Volvió después de invitada en las últimas temporadas, pero el mensaje ya había quedado clarísimo. La niña buena de la televisión estadounidense podía ser cualquier cosa menos una mujer real. Y el tercero era Todd Bridges, Willis, el hermano mayor, el rebelde, el del ¿qué dices? Todd llegó a la serie con más experiencia que Gary. Ya había aparecido en Raíces, la miniserie que sacudió a todo Estados Unidos. Empezó a consumir siendo adolescente, todavía dentro del programa. Nadie lo detuvo, nadie miró. Aquí conviene decir algo incómodo. En 1983, la serie grabó un episodio antidrogas con Nancy Reagan de invitada especial, la primera dama de Estados Unidos, en el arranque de la campaña que se hizo famosa en medio mundo. Los tres niños sonrieron, dijeron sus líneas y le pidieron a millones de espectadores que dijeran que no. Los tres estaban rodeados por dentro de las cosas exactas contra las que hablaban. Nadie lo supo hasta muchos años después. Marzo de 1986. Se apagan las luces del set. Los tres tienen 18, 20 y 21 años, y ninguno vuelve a trabajar de verdad. Gary Coleman intentó de todo. Actuó, dirigió, produjo, escribió, prestó su voz, cantó. En 1999 se declaró en bancarrota. Terminó trabajando de guardia de seguridad en un centro comercial y en 2003 se postuló a gobernador de California en la elección que ganó Arnold Schwarzenegger. Quedó en un lugar bajo de la lista. La prensa lo trató como chiste. Imagínate eso por un momento. Estás parado con uniforme de guardia en un pasillo de tienda y cada 15 minutos alguien se te acerca y te dice la frase: ¿de qué estás hablando, Willis? Y se ríe y se va. Todos los días, durante años. Dana Plato bajó por otro camino. Después de la serie no consiguió papeles serios. Vinieron los apuros de dinero, un divorcio, la pérdida de la custodia de su hijo Tyler y una decisión desesperada tras otra para volver a llamar la atención. En 1991, la arrestaron por asaltar una tienda de videos en Las Vegas. Un año después, por falsificar una receta médica. La misma prensa que la había puesto en las portadas como la niña dorada de América ahora, la ponía en las portadas esposada. El 7 de mayo de 1999, Dana fue a un programa de radio muy escuchado a defenderse. Dijo que llevaba años limpia, que quería trabajar, que la dejaran empezar de nuevo. Los oyentes que llamaron al aire la trataron con una crueldad difícil de escuchar todavía hoy. Murió al día siguiente, 8 de mayo de 1999, sobredosis de medicamentos recetados en una caravana estacionada en Oklahoma, camino de regreso a casa. Tenía 34 años. El forense clasificó la muerte como suicidio. Uno de los que cargó su féretro fue Danny Cooksey, el niño que había llegado al final de la serie y que la recordaba llevando a su bebé al set. Ese bebé se llamaba Tyler. Y 11 años después, en mayo de 2010, 2 días antes del aniversario de la muerte de su madre, Tyler se quitó la vida a los 25 años. Nunca superó la pérdida. Su abuela le dijo a la revista People que esa mañana había hablado con él por teléfono y lo había escuchado dulce, tranquilo, normal. Y ahí es donde la palabra maldición empieza a sonar menos a titular y más a diagnóstico. 3 semanas después de la muerte de Tyler Lambert, el 28 de mayo de 2010, Gary Coleman murió en un hospital de Utah. Una caída en su casa, una hemorragia en el cerebro, 2 días en soporte vital, 42 años
el mismo mes, el mismo año, y sobre la persona que autorizó desconectarlo, sobre el testamento, sobre las fotos que se vendieron después, se armó una batalla legal que duró más que su carrera de adulto. Ni siquiera lo dejaron morir en paz. Queda Todd Bridges. Y su historia es la que casi nadie cuenta, porque no cabe en la palabra maldición. Todd tocó fondo a finales de los 80. En 1989 fue acusado de un delito grave con arma de fuego. Enfrentó juicio. Lo defendió Johnny Cochran, el mismo abogado que años más tarde defendería a O.J. Simpson, y fue absuelto. Salió libre y volvió directo a lo mismo que lo había llevado ahí. En 1993, Todd Bridges paró y no volvió a empezar. Lleva más de 30 años sobrio. Escribió un libro contando todo, sin adornos, incluyendo cosas que le pasaron de niño dentro de la industria y que nadie protegió. Trabajó de nuevo en televisión, con un papel recurrente en la comedia de Chris Rock, que aquí conociste como Todo el mundo odia a Chris. Se convirtió en padre, y sobre todo se convirtió en una de las voces más insistentes de Estados Unidos, pidiendo protección real para los niños que trabajan frente a una cámara. Hay un detalle que te va a quedar dando vueltas. Cada año, en el cumpleaños de Dana, Todd publica un mensaje para ella. Escribió una vez que Dana era la única persona con la que siempre podía hablar. 30 años después de que se apagó ese set, el hermano mayor sigue acordándose de su hermana. Vamos a lo que viniste a buscar. ¿Dónde están hoy? Uno por uno. Gary Coleman falleció el 28 de mayo de 2010, a los 42 años. Entonces era el niño más famoso y mejor pagado de la televisión mundial, con cachetes redondos y una frase que dio la vuelta al planeta. Después fue un hombre pequeño, con problemas de salud crónicos, en bancarrota, trabajando de guardia, perseguido por su propio personaje. En 2024 se estrenó un documental sobre su vida que por fin lo trató como persona y no como chiste. 40 años tarde. Dana Plato falleció el 8 de mayo de 1999, a los 34 años. Entonces era la hermana rubia y luminosa que millones de niñas querían imitar. Después fue una mujer que peleó contra todo con las herramientas equivocadas y que murió el día siguiente de haber pedido en vivo y por radio una segunda oportunidad que nadie le dio. Sus cenizas fueron esparcidas en el Pacífico. Todd Bridges está vivo. Tiene 61 años. Entonces era Willis, el hermano mayor con actitud. Hoy es el único sobreviviente del cuarteto original. 30 años sobrio, padre, productor, actor y activista por los derechos de los actores infantiles. Es el que quedó para contarlo. Conrad Bain, el señor Drummond, falleció el 14 de enero de 2013, a los 89 años. Entonces era el papá que todos los niños de tu cuadra querían tener. Después, siguió actuando en teatro, se retiró tranquilo cerca de su familia en California y murió de causas naturales. Fue el único personaje que apareció en los 189 episodios. Y fuera de cámara, según Todd, sí intentó cuidarlos. Charlotte Rae, la señora Garrett, falleció el 5 de agosto de 2018 a los 92 años. Entonces, era el ama de llaves que ponía orden en ese departamento. Después protagonizó Los Hechos de la Vida, la serie derivada que duró 9 temporadas, siguió trabajando en teatro hasta los 80 y tantos años, y se despidió del público hablando abiertamente de su enfermedad, sin drama y sin esconderse. Dixie Carter, la primera Maggie, falleció el 10 de abril de 2010, a los 70 años. Entonces era la mujer elegante que llegó a casarse con el señor Drummond. Después alcanzó su papel más recordado en Designing Women y una nominación al Emmy ya entrada en los 60. Murió por complicaciones de un cáncer 7 semanas antes que Gary Coleman. Mary Jo Catlett, la ama de llaves Pearl, está viva. Tiene 87 años. Entonces era la señora bonachona de las últimas temporadas. Y hoy, aunque no lo sepas, la escuchas seguido. Lleva más de 25 años poniéndole la voz en inglés a la maestra Puff de Bob Esponja. Sigue trabajando. Danny Cooksey, el pequeño Sam, está vivo. Tiene 50 años. Entonces era el niño pelirrojo que llegó al final. Después estuvo en Terminar 2, hizo una carrera larguísima en doblaje de caricaturas, tuvo banda de rock y ya es abuelo. Es el único del elenco que puede decir que salió del negocio entero. 4 fallecidos.
4 vivos. Y de los 4 niños que veías cada semana en esa pantalla, uno solo llegó a los 60. Hay algo que se te queda cuando terminas de armar esta historia. Nadie le puso una maldición a blanco y negro. Lo que hubo fue una industria que en los años 70 y 80 metía niños de 7 y 8 años en un plató. Les pagaba fortunas que administraban otros. Los exprimía hasta que dejaban de ser tiernos y después los soltaba en la calle sin oficio, sin dinero y sin nadie. Gary, Dana y Todd hicieron reír a medio mundo desde adentro de ese sistema. 2 no salieron. Y sin embargo, 39 años después de que se apagó ese estudio, tú todavía te acuerdas de la frase, te acuerdas del sillón, del olor de tu casa a esa hora, de quién estaba sentado a tu lado. Ellos te dieron eso. Con todo lo que estaban cargando por dentro, te dieron media hora en la que tu casa se sentía completa. Lo mínimo que podemos hacer es no dejar que se conviertan en una lista de fechas. Suscríbete a este canal para que ningún rostro del ayer caiga en el olvido. Aquí les devolvemos el nombre completo, la historia completa y el lugar que se ganaron. Un rostro a la semana. Nos vemos en el próximo.